este día vamos a ver el contenido 3.3, elementos y propiedades de la elipse. Vamos a ver lo que es otra figura cónica, que es la elipse. Y la elipse pues siempre es una figura cerrada que cumple con características, las cuales son que posee dos ejes perpendiculares, es decir, dos ejes que cuando ellos se unen acá me están formando ángulos de 90. Además, pues vamos a ver ciertos elementos, al igual que la fórmula, que corresponde a la elipse. Como para empezar, vamos a hablar de su centro. Esta es una elipse centrada en el origen. Sin embargo, a medida de vayamos transcurriendo, pues vamos a ver elipses no siempre centradas en el origen. Acá podemos ver que su centro está en 0,0. Otro es vértices. La elipse ahora va a tener muchos vértices. ¿Por qué? Porque tenemos 4 vértices. A sub 1, A sub 2, B sub 1 y B sub 2. Y esos son los vértices de la elipse. A sub 1, A sub 2, B sub 1 y B sub 2. Además, la elipse tiene focos, al igual que la parábola, pues podemos ver focos, foco sub 1 y foco sub 2. Focos y foco sub 2. Un dato también, por definición, es que la elipse tiene el foco partiendo de su centro hacia el foco, hay C unidades, es decir, la distancia que hay de aquí al foco es C unidades. Quiere decir que la distancia que hay desde el vértice del centro, hasta el foco sub 1 también serían C unidades. Yo puedo conocer las coordenadas del foco, pues porque están en C unidades, 0, y acá estaría en menos C unidades, 0. Es decir, el foco sub 1 tendría como coordenada menos C unidades en X. Vamos a sacarlo a una. Foco sub 1 cumple que tiene menos C,0 y el foco sub 2 está en C,0. Porque por definición el foco equidista de su centro C unidades. Acá C unidades en el eje X y en el eje Y pues tiene 0 unidades, dado que no se está desplazando. Acá, como su definición dice C, para acá tendría que ser menos C porque estamos trabajando con negativos y estamos hablando de 0 movimientos en el eje Y, ¿verdad? Ahora vamos a hablar del eje mayor. El eje mayor, pues, es aquella que nosotros, es uno de los ejes, como su definición lo dice, su palabra lo dice, pero va a ser el más grande. En este caso, el eje mayor es el que oscila desde A sub 1 hasta A sub 2. Y también tenemos una de las condiciones que desde el centro hasta el A sub 2, nosotros tenemos lo que es A unidades. Desde mi centro hasta A, aquí hay A unidades. Y de igual manera acá, A unidades. Quiere decir que el eje mayor es 2A. Y el eje mayor es aquel segmento de recta que va desde A sub 1 a A sub 2. A sub 1 a A sub 2, segmento de recta. Recordemos cómo simbolizamos. Siempre también, si ahí está el eje mayor, tenemos un eje menor, que en este caso iría desde B sub 1 a B sub 2. Y a este semieje, porque es la mitad del eje, a cada uno se le nombra con la distancia B. Quiere decir que el eje menor completo
me mide 2b. Y el eje menor iría de b sub 1 a b sub 2. Ese segmento de recta. Existe algo que se llama distancia focal. Y es lo que hay, es esa distancia que hay desde un foco a otro foco. Y es importante, pues la fórmula, bueno, la definición me dice que hay C distancia desde el centro hasta mi foco. Y por lo mismo, pues habían C distancias hasta acá. Por tanto, mi distancia focal completa me va a medir C unidades aquí y C unidades acá. Lo que quiere decir que me va a medir 12. 12. Ahora vamos a determinar la ecuación. Así como existe una ecuación para la circunferencia, para la parábola, que son las cónicas ya vistas, pues lo existe para lo que es la elipse. La ecuación es x cuadrado sobre a cuadrado más b cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Y esa es la ecuación que le pertenece a una elipse. Ahora bien, depende del valor de quien acompañe, el valor mayor que acompañe a qué variable. En este caso, tengo una elipse horizontal y pues ahí tendría que ser A el mayor valor. El valor de A tendría que ser mayor que el valor de B. Al pasar eso, pues estaría yo trabajando con una elipse horizontal. Pero de la misma manera, pues puede haber una elipse vertical donde el eje mayor esté contemplado en mi eje Y y el eje menor estaría contemplado en el eje X. Y eso sucedería cuando B sea mayor que A. Cuando el término de B que acompaña a Y, sea mayor. En este caso, A sería el número mayor que acompaña a X cuadrado y ahí estaríamos trabajando con una elipse horizontal. Existe también lo del lado recto. El lado recto es lo que me permite a mí ver qué tan extensa o qué tan pachita es lo que es la elipse. ¿Por qué? Porque si mi lado recto es más grande, pues la elipse tendría que ser un poco más ancha. Mientras que si se va compactando, pues sería un poco más pachita. El lado recto, pues también hay una fórmula estipulada, lo que es 2b cuadrado sobre A. Esta sería la fórmula para encontrar la medida del lado recto. Este sería L sub 1, R sub 1, L sub 2 y R sub 2. Lado recto, pues tendríamos una coordenada para L sub 1, R sub 1, le voy a llamar así, y L sub 2, R sub 2. Esos serían como algunos de los elementos. A medida nosotros vayamos como trabajando y avanzando más, podrían surgir algún otro elemento que se haya escapado. Luego de eso, pues también recordemos, veamos lo que es una propiedad importante. Una propiedad que no vamos a dejar de mencionarla es la siguiente. Y es que yo puedo, la elipse por definición tiene lo siguiente. Y es que si trazamos nosotros lo que son medidas, líneas, lo que son segmentos que vayan de mi foco a uno de los vértices y así sucesivamente, pues estaríamos formando un triángulo, como ustedes pueden observar. Pero también me va a cumplir ciertas características. Y una de ellas, por definición, es que la suma de estos segmentos sería igual a 2A. Esa ya está, es una definición de la elipse, que la suma de estos vectores, de estos segmentos, perdón, pero también se le llaman vectores, serían 2A, la suma de ellos. Y pues veamos algo que está sucediendo acá. Este lado que comparten estos triángulos, pues es uno de ellos. Aquí se me han formado dos triángulos.
y comparten un mismo lado, tienen que vale b, y además por ser que equidisten del centro hacia el foco, pues esta distancia es la misma. Aparte de eso, pues tienen un ángulo de 90 en medio, porque yo sé que los ejes son perpendiculares, es decir, estos dos triángulos son iguales. Por ello, pues si la suma de estos dos lados es igual a 2a, no cabe más que cada uno de esos lados valga a. Luego de eso, si nos concentramos solamente en uno de esos dos triángulos, pues podemos ver y aplicar Pitágoras. ¿Por qué? Porque la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos b cuadrado y c cuadrado. Así que me cumpliría con esta propiedad, que a cuadrado, porque en este caso fue la hipotenusa, es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Y aquí pues en algún momento que necesitemos una de estas incógnitas, pues va a depender del despeje que nosotros hagamos. Así que pues esto sería lo que son los elementos, esto sería como la forma de lo que es la elipse. Para poder trazar la elipse, pues es importante que nosotros situemos una cuerda en estos puntos y de la misma manera pues podamos hacerlo. Yo para trazarlo pues lo hice de esta manera. Yo situé en sus focos lo que es una cuerda, en este caso es una pequeña cuerdita, y pues adecuarnos, ¿ve? Acá esta cuerda me permite a mí trazar lo que es mi elipse. Nos tenemos que situar esa cuerda en los focos y esta cuerda es de largo de vértice a vértice. Y esta nos permite a nosotros pues trazar bien acá, luego cambiamos para este lado y trazamos la de abajo, ¿ve? Entonces, esta es una manera que nosotros podemos trazar la elipse. Y luego de eso, pues ir colocando los elementos. Ahorita se ve lleno, pero a medida como fuimos iniciando a trabajar, fuimos sacando como que todo esto vale A, esto completo vale 2A, esto vale B, completo vale 2B. La distancia que equidista desde mi centro al foco es C, y lo mismo pues equidista a este lado. Recordemos también el lado recto. Y eso sería pues los elementos de la elipse. Y vamos a pasar a lo que son ya un ejemplo. Vamos a resolver nuestro siguiente ejemplo, que me dice que determine las coordenadas de los vértices, de los cuatro vértices, los focos, las longitudes del eje mayor y el eje menor de la elipse. Acá tenemos lo que es la elipse, luego vamos a graficarla en el plano cartesiano que ya tengo acá. Pues primero que todo vamos a iniciar a escribir la elipse, que es x cuadrado más y cuadrado sobre 25 sobre 9. Y esto es lo de la elipse. Pues vamos a decir, se puede escribir 25 y 9 igual a 1. Yo puedo reescribir porque yo sé que la fórmula de una elipse es x cuadrado entre a cuadrado más y cuadrado entre b cuadrado igual a 1. De ahí quiere decir que el valor de a acá lo tengo elevado al cuadrado. Pero sabemos que 25 se puede escribir como 5 al cuadrado, y al cuadrado. 9 se puede escribir como 3 al cuadrado, igual a 1. Dado que la fórmula, ellas están elevadas al cuadrado, el valor de a sería 5, el valor de b sería 3. Pensemos en cómo es la fórmula. A es mayor que B. Por tanto, como A es el número mayor y acompaña a X, pues a X cuadrado, entonces pues sería horizontal, dado que el valor mayor
de A en este caso, pues acompaña a X cuadrado. Si fuese B el número mayor que acompaña a Y cuadrado, entonces estaríamos trabajando con lo que es una elipse vertical. En este caso yo ya sé que es una elipse horizontal. Luego de eso, vamos a determinar los vértices de la elipse. Los vértices de la elipse ya tenemos nosotros que tenemos una abertura de 5 que va a ser el eje mayor, longitudes de los focos del eje mayor sería 2A, recordemos, el eje mayor es 2A, el eje mayor es 2 por 5, quiere decir 10. Y el eje menor es 2B. 2B, eje menor, 2B, 2 por 3. 2 por 3 sería 6. 6, ¿verdad? De esto yo tengo el vértice de ellas en lo siguiente. Pues acá. Primero que todo tengo el centro en 0,0. De ahí pues me pide el eje mayor, ya lo tenemos, el eje menor y me pide el vértice. El vértice de acá, yo necesito primero también el valor de C. Yo necesito saber en dónde va a estar mi foco y en dónde va a estar ese valor de C unidades. Yo sé que el foco equidista del centro hacia el foco hay C unidades. Para ello, pues habíamos hecho lo que es una pequeña formulita que decía, vamos a ver dónde tenemos espacio, acá después voy a borrar. La formulita me decía que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Yo necesito el valor de C, ¿sí? Por ello, yo ya tengo el valor de A y yo ya tengo el valor de B. Al encontrarlo, valor de A, acá es 5. 5 al cuadrado. Valor de B es 3 al cuadrado. O pensemos, A cuadrado, aquí lo tengo, A cuadrado es 25. B cuadrado es 9 más C cuadrado. Yo estoy buscando C. 25 menos 9 igual a C cuadrado. 25 menos 9, eso me da 16 igual a C cuadrado. ¿Cómo voy a extraer eso? Es extrayendo raíz cuadrada a ambos lados. Se me cumple acá y eso me da 4. 4 es igual a C. Mi foco va a estar C unidades hacia adelante para poder determinar 1, 2, 3, 4. Acá va a estar el foco 2. Y va a estar C unidades para aquí. 1, 2, 3, 4. 4. Acá. Estaría mi foco 1. Quiere decir que las medidas de mi foco, el foco 1 tiene lo que es menos 4, 4,0, dado que no tiene ningún desplazamiento en Y. Y el foco 2 está en 4 unidades, 0, porque de igual manera, pues no tiene desplazamiento en el eje Y. Recapitulando, primero, por ver la fórmula de x cuadrado más y cuadrado, yo sé que va a estar centrada en el origen. Luego de eso, hemos encontrado el valor de A, el valor de B, para determinar el valor de C. El valor de C es la distancia que hay desde mi centro hacia el foco y de esa manera pues yo encontré también mi otro foco. Luego de eso pues el valor de 5.
¿cómo voy a determinar los vértices? Y acá vamos a borrar una pequeña parte que es aquí. Los vértices. Vértices. Lo vamos a colocar con color azul. Los vértices. Vamos a tener lo que son 4 vértices. Por eso lo había dejado de último. Porque yo ya sé que el lado mayor vale 10 y 10 entre 2, porque recordemos, el lado mayor va a ser 10, quiere decir que va a estar en 5. Aquí va a estar, bueno, lo habíamos nombrado como A sub 2. Y acá en menos 5 estaríamos A sub 1. Porque el lado mayor, o acá, ya sabemos de que A es el semieje del lado mayor, del eje mayor. Por lo tanto, yo tengo 2 vértices. El primero sería menos 5 en X, menos 5,0. Y el siguiente sería 5 positivo, 0. Pero recordemos que en una elipse yo tengo también vértices verticales, que son las aberturas de B. Y B me ha dicho que yo tengo 3. 3 quiere decir que B sub 1, acá va a estar B sub 1, 1, 2, 3, B sub 2. B sub 1 va a tener las coordenadas de 0 en X porque no se ha desplazado y 3 unidades hacia abajo. 0, menos 3 y el vértice B sub 2 pues va a tener 0 en X y 3 unidades en Y. Y esos son los vértices. Los vértices, es decir, los sacamos de cuánto mide A y cuánto mide B. El eje mayor, pues dividirlo multiplicarlo por 2 y de igual manera el eje menor. Acá yo ya tengo los vértices, ya los situé también. A sub 1, A sub 2, B sub 2 y B sub 1. Y de esta manera ya me estoy preparando, ya tengo todos los elementos para poder trazar mi elipse, perdón. Luego de eso, pues, ¿cómo voy a hacer para trazar la elipse? Yo les digo, pues, midamos una cuerda, tomemos el valor de una cuerda y vamos a tomar la medida de lo que es los vértices del eje mayor. Para ello, pues, voy a ocupar lo que es un fijador, un tirro. Lo coloco el primero, tratándolo. De igual manera se me va a borrar y el eje completo. Acá sería la medida, situándolo en los focos. Ya la medí. Tomé la medida de lo que era A sub 1, que estaba por acá, y hasta A sub 2, pero los puntos los situamos en los focos. Y de ahí, pues tomamos esto y nos permite trazar lo que es nuestra elipse. Para ello nos venimos acá. Vamos a ayudarnos de esto. Y estaríamos trazando la elipse. Acá estaría la elipse. Podemos ver que su eje mayor ha medido 10 unidades, 5 en cada lado, porque la elipse cumple esas simetrías. Yo la doblo hacia acá respecto al eje Y también me cumple con la otra simetría. Tengo 3 unidades y 3 unidades y me estaría cumpliendo esa otra simetría. Este sería menos 5,0 representando A. Este sería 5,0. Este sería B sub 2
0,3 menos, este sería el 0, menos 3. Y acá el foco 2 con coordenadas de 4,0 y el foco 1 menos 4,0. Así que aquí hemos podido hacer un ejercicio que espero les sea de mucha utilidad. De igual manera hemos sacado sus elementos.